capítulo 9, y con la ayuda del Señor vamos a estar en los versículos del 51 al 56. Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56, donde una vez más vamos a ver la misericordia de nuestro Señor Jesús. La misericordia de nuestro Señor Jesús. Y viendo lo que, esto no estaba en el guión, lo que Juanvi nos compartía al principio sobre nuestra situación, sobre lo que somos, delante del Señor, si algo necesitamos nosotros, es su misericordia. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Dice así la palabra del Señor. Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Él, el Señor Jesús, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de Él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no le recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir la alma de los hombres, sino para salvarla. Y se fueron a otra aldea. Que el Señor bendiga su palabra. Hablar de misericordia es hablar de una de las palabras con uno de los significados evidentemente más positivos, bonitos que podamos encontrar. Calificar a una persona como misericordioso es decir de esa persona que es compasivo, que es tierno, perdonador, cariñoso, generoso, protector, así muchas cosas buenas. Por ejemplo, y dejadme que lo diga, los diccionarios bíblicos, si cogemos un diccionario bíblico, allí se define misericordia como la manifestación externa de compasión. Si cogemos otro diccionario bíblico, yo he utilizado dos, el de Vine, este hermano dice que tener misericordia con otros consiste en detectar la necesidad en otra persona y poner los medios necesarios para afrontar y cubrir esa necesidad. Y como decía Juanmi, no, como leía Juanmi en la palabra, somos miserables. Luego necesitamos esa misericordia, necesitamos que alguien cubra esa necesidad. Ahora, lo contrario a tener misericordia, una persona vengativa, destructora, llena de odio, envidia, rencor, personas que desean el mal de otros. Pero la palabra de Dios, fijaros, ensalza y pone en alto el valor de la misericordia. Y tan alto es ese valor de la misericordia, fijaros, que está puesta al mismo nivel que la justicia y que la verdad de Dios. Como dice el Salmo 31:5 o Isaías 65:16, una de las características, mejor dicho, uno de los atributos que definen a Dios es que Él es verdad. David afirma en el Salmo 31, versículo 5, dice allí David: En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Señor, Dios de verdad. Dios es verdad, es el Dios de la verdad. Isaías 65:16, porque Él es bendecido en la tierra, será bendecido por el Dios de la verdad, y el que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad. Dios es verdad. Y nadie puede esconderse de la verdad de Dios, igual que nadie puede esconderse de la justicia de Dios. Luego, hermanos, démonos cuenta de una cosa, démonos cuenta de que sin su misericordia, si la misericordia de Dios no fuese igual de grande que su verdad y que su justicia, por eso de que somos miserables, estaríamos todos aplastados, déjame que lo diga, fundidos, derritidos ante su verdad y ante su justicia, porque es lo que merecemos por lo que somos. Ahora, como leemos en Proverbios,
Podemos dar gracias a Dios de que su misericordia está al mismo nivel que su verdad. Dice Proverbios 3, versículos 3 y 4, la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante el ojo de Dios y de los hombres. Podemos dar gracias también a Dios porque su misericordia también está al mismo nivel que su justicia, como hemos dicho. Dice el profeta Oseas en el capítulo 12, versículo 6, y tú vuélvete a Dios, practica la misericordia y la justicia, y espera siempre en tu Dios. O como dice Zacarías 7:9, así ha dicho el Señor de los ejércitos, juicio verdadero juzgar, y misericordia y compasión practicar, cada uno con su hermano. Por tanto, fijaros, la misericordia de Dios es esa característica, ese atributo divino por la que cada uno de nosotros no sufrimos lo que merecemos, no sufrimos la ira de forma inmediata y merecida, la ira de Dios, fulminante. Qué grande, qué necesaria es para nosotros su misericordia. Y esa es la misericordia, fijaros, la que cada uno de nosotros estamos llamados a imitar cuando hablamos precisamente con esa verdad de Dios a otros. Es decir, dejadme que lo diga, tener razón no nos da permiso para tratar a otros con dureza o con desprecio. Y yo tengo que cuidarme de eso, precisamente yo. Por eso Pablo escribió en Efesios 4:15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y fijémonos también, la misericordia es claramente un beneficio para el que la recibe, claro que sí, recibe misericordia. Pero dice la palabra de Dios que también es beneficiosa para aquel que la aplica o que la practica hacia otro. Salomón escribió de nuevo en Proverbios 11:17, el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Pero es que el mismo Señor Jesús en la bienaventuranza ya lo dijo. Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y hermanos, esto es así porque en definitiva, mostrar misericordia hacia otros, actuar con misericordia hacia otros, es simplemente imitar a Dios mismo. Es imitar a Dios. Mirad, Efesios 5:1 nos dice que tenemos que imitar a Dios, ¿a que sí? Dice allí Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No lo sabemos de memoria. Pero sabemos también que Dios es misericordioso. David dijo en el Salmo 86:15, mas tú, Señor, eres un Dios compasivo, lleno de piedad, lento para la ira, abundante en misericordia y fidelidad. El mismo Señor Jesús dijo otra vez en Lucas capítulo 6, versículo 36, sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Está muy claro, no necesita mucha explicación, ¿no? Imitemos a Dios mostrando misericordia. Imitemos a Dios mostrando misericordia porque Él es misericordia. Y dábamos una definición de diccionario al principio, pero algo más sencillo, algo más que se nos acerca a la realidad. Podemos volver a definir lo que es la misericordia como la muestra de amor incondicional para suplir la necesidad de alguien. Pero suplir esa necesidad, fijaros, sin tener en cuenta si lo merece o no lo merece. Porque yo sé que a algunos de vosotros es muy fácil ayudarlo. Es muy fácil tener misericordia con muchos de vosotros. Soy estupendo. Pero yo entiendo que a vosotros cueste mucha misericordia os cueste mucho trabajo tener misericordia conmigo. Es complicado, yo lo entiendo, porque no la merezco. Pero misericordia es ayudar, pero ayudar al que no lo merece. Otra manera de definirla
Esa misericordia es como la bondad compasiva que hace bien a las personas solo porque están en necesidad y a lo mejor no lo merecen. Y Cristo mostró misericordia, como se nos explicaba al principio, me salto las notas, hacia miserables, como nosotros que no merecíamos nada, sino que merecíamos todo lo contrario. Mirad, la misericordia siempre parte entonces de la existencia de una necesidad en alguien o de alguien. Una necesidad que en realidad siempre hay algún problema, algún sufrimiento grande. Si no, no sería misericordia. Y necesitamos esa misericordia porque tenemos un problema muy grande. Somos esclavos del pecado. Estamos condenados por naturaleza al infierno. Me quedo con una frase del domingo pasado en Cortijo Nuevo, la repetía Alejandro: el infierno sigue ardiendo. Recordad que el infierno sigue ardiendo. Algunos dicen que no hay infierno. El infierno sigue ardiendo. Necesitamos la misericordia de Dios. El mundo necesita la misericordia de Dios, porque el infierno sigue ardiendo. Uno de los mejores ejemplos que encontramos en la palabra de Dios de cómo aplicar misericordia, la parábola del hijo pródigo que todos conocéis. Después de que ese hijo despreciase a su padre, de que dilapidase toda su herencia gastándola de forma incontrolada en todo tipo de pecados, cuando ya estaba en lo más hondo, lo más profundo, peor no se podía estar, vuelve sin nada, vuelve humillado sobre todo a su casa, arrepentido. Y su padre, lleno de misericordia, lo recibe y lo perdona. Y en un mundo como en el que estamos, en el que reina todo lo contrario, en el que reina el rencor, la envidia, los celos, la venganza, los hijos de Dios, la Iglesia, los hijos de Dios, debe caracterizarse por la misericordia. Debemos ser cada día más como nuestro Señor. Por tanto, debemos cada día mostrar y actuar con misericordia. Y en nuestro pasaje de esta mañana, que hemos leído en Lucas, nos encontramos, fijaros, con el inicio de un viaje. El inicio del viaje de Jesús a Jerusalén. Hasta ahí bien. Y para ello Jesús y sus discípulos dejan, como sabemos, la región de Galilea, donde han estado bastante tiempo enseñando, predicando y haciendo milagros. Y para no dar un rodeo, para ir a Jerusalén, deciden atravesar la región de Samaria. Es el camino más corto, es el camino más recto. Si cogéis vuestros mapas de las Biblias, del final, podéis verlo, muy sencillo, el camino más recto. Y en ese pasaje vemos que Jesús y sus discípulos son rechazados en una aldea de Samaria. Y ese rechazo el Señor lo utiliza para enseñar a sus discípulos una gran lección sobre lo que es la misericordia, justo cuando son rechazados, a los que no lo merecían. Volviendo al contexto, recordemos que en los versículos anteriores a los que hemos leído tenemos aquella cena en la que el Señor les tiene que enseñar y que exhortar a sus discípulos sobre la humildad. ¿Os acordáis? Estaban los apóstoles discutiendo de forma orgullosa sobre quién iba a ser el más grande, el más importante en el reino de los cielos. Y entonces, como si fuese un ejemplo real de cómo poner en práctica esa humildad que los apóstoles veíamos que les faltaba, el Señor aprovecha de nuevo esta situación de rechazo en Samaria para mostrarles que solo los que son humildes pueden ser también misericordiosos. La humildad y la misericordia van de la mano, van unidas. El caso es que también hay que decirlo, en todo este pasaje que hemos leído, si lo volvéis a leer, no vais a encontrar escrita ni se menciona la palabra misericordia en sí mismo. Pero lo que sí es evidente es que aunque no podamos leerla, esa palabra misericordia se encuentra de forma implícita en la actitud y en la forma de actuar del Señor Jesús.
Este viaje que el Señor Jesús empieza aquí tiene un propósito final. Tiene un propósito grandioso. ¿Cuál es ese propósito, hermano? Lo hemos celebrado. El propósito de entregarse como sacrificio sustitutivo, el propósito de morir en la cruz para pagar la culpa de sus redimidos, de su pueblo. Y no hay mayor muestra de misericordia que esta: ofrecer perdón a aquellos que lo necesitan, ofrecer perdón a aquellos que no pueden comprarlo ni tenerlo por sí mismos. Esa es la misericordia del Señor Jesucristo. Y este viaje de Jesús a Jerusalén nos muestra dos aspectos de esa misericordia del Señor Jesús. El primero es su disposición, la disposición de la misericordia de Jesús, versículo 51. Y luego los versículos 52 al 56 veremos el alcance de la misericordia de Jesús, hasta dónde llega su misericordia. Así que volvamos al versículo 51, la disposición de esa misericordia de Jesús. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Él, Jesús, con determinación, dice la Biblia de la América, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro. La expresión que utiliza Lucas, sucedió que cuando se cumplían los días, como dice la Reina Valera, cuando se cumplió el tiempo. Fijaros, sugiere un cambio, por así decirlo, en el relato de la vida y del ministerio del Señor Jesús. Porque hasta ahora Lucas ha estado enfocado en presentarnos, en mostrarnos quién es Jesús. Decirnos, este es Jesús. Y empezó Lucas hablándonos o contándonos el anuncio del ángel a María. Luego nos contó el nacimiento, su primera aparición en el templo con 12 años. Nos relata su bautismo, la tentación durante 40 días en el desierto, su ministerio en Galilea por 2 años y medio, mostrando todo su poder, hasta llegar a ese momento culminante de gloria en la transfiguración. Lucas nos ha estado durante todo este tiempo diciendo, este es el Hijo de Dios. Como decía Pedro cuando le preguntaron, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Lucas ha estado hasta ahora centrándose en eso, que tengáis claro que este es el Hijo de Dios. Este es el Mesías, este es Cristo. Pero llegamos ahora como a un punto de inflexión, podríamos decir, en el ministerio del Señor Jesús. Ha llegado el tiempo. Se han cumplido los días, o se van a cumplir los días. El ministerio en Galilea de Jesús ha terminado. Y el Señor comienza el camino hacia su destino final. Hacia el tiempo. ¿Qué dice Lucas? ¿Qué tiempo? El tiempo de su pasión en Jerusalén. Y recordemos que justo antes de manifestar toda su gloria, o justo después, de manifestar toda su gloria en la transfiguración y de luego sanar a aquel joven endemoniado, en el versículo 44 de este capítulo 9, el Señor le ha recordado a sus discípulos, ¿os acordáis aquello que dice en el 44? Haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, que penetren, que se taladren, podría ser la traducción también, que se queden aquí bien metidas. ¿Y cuáles eran esas palabras? Que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y ahora en este versículo 51 que estamos leyendo, ha llegado ese momento. Se ha cumplido ese tiempo. Y fijaros cómo dice el versículo. Y el Señor está dispuesto. El Señor ha determinado, está con determinación, está dispuesto para ser entregado. Él está dispuesto para mostrar su misericordia inagotable. Ha llegado el tiempo. Y a partir de ahora comienza un camino en el que había que poner en práctica todo lo que el Señor había enseñado a sus discípulos precisamente sobre usar esa humildad que les faltaba, sobre quitarse el orgullo que veíamos hace unos domingos, y ahora sobre tener misericordia por la gente,
incluso aunque no lo merezca. Ha llegado el tiempo de empezar un camino que conducía y que culminaba en la muerte del Señor Jesucristo. Y si cogéis ese mapa que os he dicho que está al final y medís las distancias, a mí, los que me conocen saben que soy un friki de eso. Es cierto que la distancia desde la frontera de Galilea hasta Jerusalén, podemos decir que era solo de unos pocos días de viaje. Depende de lo que corriese, podía hacerlo en 2, 3, 4 días, pero no mucho más. Ahora el Señor, vemos que hace este viaje, si leemos todos los evangelios, lo hace en varios meses. Y el Señor estaba dispuesto, como estamos diciendo. Su misericordia estaba dispuesta. El tiempo vemos que se ha cumplido. Pero fijaros, el momento exacto de su llegada a Jerusalén no era todavía, aunque Él estuviese dispuesto. El momento de su llegada a Jerusalén tenía que ser cuando estaba determinado. Y ese momento ya se ha mencionado también esta mañana. Juan me ha preparado la predicación. Ese momento era que celebró el Señor con sus apóstoles allí. La Pascua. Era en la Pascua. Recordad, la Pascua era esa fiesta instituida por Dios en Éxodo capítulo 12, la fiesta en la que en cada casa era sacrificado un cordero para recordar aquella extraordinaria liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Podéis leerlo en Éxodo 12. Ahora, como dijo Juan el Bautista, ¿os acordáis? En Juan capítulo 1, versículo 29, ¿cómo reconoció Juan el Bautista a Jesús? ¿Cómo lo nombró allí? Él dijo de Jesús que era el Cordero de Dios. La Pascua, el Cordero de Dios. Ese Cordero de Dios que vino a librar a su pueblo de la esclavitud, pero no de la esclavitud de Egipto o no de la esclavitud de Roma. Lo hemos cantado, vino a librarnos de la esclavitud del pecado. Juan 1:29 dice que al día siguiente vio a Jesús, Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El momento, los días en los que el Cordero de Dios tenía que ser sacrificado estaba a punto de cumplirse. La misericordia de Dios estaba dispuesta y estaba allí dispuesta, esperando, preparada para el momento determinado, para la Pascua. El plan de la redención de Dios mediante el sacrificio de su Cordero perfecto, estaba cercano a cumplirse, y Cristo vemos que estaba dispuesto, determinado, con los ojos puestos, concentrados en ir a Jerusalén. Cristo estaba dispuesto para mostrar su misericordia, muriendo como sacrificio por el pecado. Jesús estaba dispuesto. Pero vemos que Jesús a la vez cumplió con el calendario establecido en el plan perfecto de Dios. No lo hizo de cualquier manera. Lo hizo cumpliendo el plan perfecto de Dios. Y no adoramos de cualquier manera, adoramos como Dios quiere. Y Jesús hizo las cosas, hizo lo que tenía que hacer y cuándo tenía que hacerlo, porque así era el plan de Dios. Fijaros, un plan de Dios que comprendía, que empezó, y lo veremos cuando lleguemos a esos pasajes, empezaba con una vil traición. Un plan de Dios que tenía un juicio falso, una terrible tortura, una dolorosa y humillante muerte en la cruz, pero un plan que culminó con una milagrosa resurrección y con una gloriosa ascensión a lo alto de los cielos, como dice el versículo, dice la Reina Valera, arriba. Se cumplían los días de su ascensión. Ese era el plan. Y el Señor Jesús afirmó su rostro, es decir, con determinación,
con total decisión pone rumbo a Jerusalén para cargar con todo el sufrimiento, para cargar con toda la vergüenza, para cargar con todo el rechazo y toda la ira de Dios que nos correspondía a nosotros por nuestro pecado. Eso es misericordia. Cubrió nuestra necesidad. Y no merecíamos que la cubriese. Sin embargo, lo hizo. Esta es la disposición de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Estuvo dispuesto a mostrar misericordia por los que no lo merecen. Cristo mostró la disposición de su misericordia yendo a Jerusalén para morir del único modo en el que pecadores sin merecimiento alguno como nosotros pudiésemos recibir la inmensa compasión de Dios. Cristo dispuso toda su misericordia para que sin merecimiento ninguno, nosotros, miserables, pudiésemos ser redimidos de nuestro pecado, pudiésemos ser redimidos de ese infierno eterno que, repito, que sigue ardiendo y que nunca va a dejar de arder. Así es la misericordia de Jesús. Él estaba dispuesto, su misericordia estaba dispuesta, pero su misericordia también tiene un alcance. Un alcance, ¿hasta dónde llega? Fijaros versículos 52 al 56. Y dice que envió mensajeros delante de él. Y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no le recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Y al ver esto, sus discípulos, Juan y Jacobo, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Probablemente era lo que se merecían. Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir la alma del hombre, sino para salvarla. Y se fueron a otra aldea. Hemos visto esa disposición de la misericordia de Jesús al dirigirse con determinación a cumplir su misión, su propósito en Jerusalén. Y ahora la pregunta que puede surgir, y fijaros, una pregunta que a lo mejor para nosotros no tiene mucho sentido, pero si está aquí en la palabra por algo, es una cuestión que algunos incluso no entendieron bien. Y es que si esa misericordia que Jesús mostró con determinación y con disposición, como hemos visto, era o es solo para los habitantes de Jerusalén, o si su misericordia era exclusiva para el pueblo judío. Nosotros tenemos claro que no, pero había gente que no lo tenía claro. Para nosotros es obvio, gracias a Dios, que no era solo para ellos. Nosotros somos gentiles, gracias a Dios. Pero como digo, para otros no fue tanto. El mismo Lucas era gentil. Y en el libro de los Hechos, Lucas da a entender también claramente que el mensaje del Evangelio, que la salvación por medio de Cristo y por tanto la misericordia de Jesús estaba disponible para toda persona, es decir, para toda raza, para toda nación, para toda condición social, para hombre, para mujer, en definitiva, para todo pecador que se arrepiente de su pecado y que cree con fe en él. Ese es su alcance. A todo pecador que se arrepiente. Entre los muchos pasajes que podemos leer, daríamos mucho tiempo. Dejadme que leamos Hechos capítulo 14, un ejemplo de lo que hizo el Señor al principio, extendiendo su evangelio por todo el mundo. Hechos 14, 24 al 27. Dice allí que pasaron por Pisidia, llegaron a Panfilia y después de predicar la palabra en Perge, descendieron hasta Atalía y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, es decir, por todos sitios, por un montón de sitios. Y cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles, y en aquel tiempo eso era decir, a todo el mundo, la puerta de la fe.
ir por todas las naciones y hacer discípulos, dice el Señor. Entonces Jesús, fijaros, tenía que enseñar en aquel momento y tenía que dejarle claro esto a sus discípulos. Es decir, el alcance de su misericordia, el mensaje del Evangelio, esa obra futura de la cruz que él iba a realizar de aquí a poco tiempo en Jerusalén, era una obra universal. Y precisamente este suceso, camino de Jerusalén, fue una oportunidad propicio para enseñarle esto. Como hemos dicho al principio, el Señor decide ir de Galilea a Jerusalén cruzando Samaria, lo cual, según la lógica, como decíamos, según el navegador de Google que tuviesen en aquel tiempo, no sé qué es lo que tenían, cómo se manejaban, sería por las estrellas, no lo sé. Lo más fácil y lo más corto era por Samaria, la línea recta. Sin embargo, la mayoría de los judíos evitaban hacer ese recorrido. De hecho, hacían, permitidme un poco la broma, para que lo entendamos, hacían lo que hace el AVE, este AVE moderno que nos han puesto en nuestro país, lo que hace el AVE con nosotros, con la provincia de Jaén, que para ir de Madrid a Granada, en vez de bajar recto por nuestra provincia, por nuestro Linares Baeza, que está allí perfecto, pues dan la vuelta por Córdoba, bajan hasta Málaga, Antequera y vuelven a Granada. Un sinsentido grandísimo, que sí. Bueno, fuera de broma. Los judíos, para ir de Galilea a Judea, para ir de Madrid a Granada, cruzaban al otro lado del Jordán, miradlo en vuestros mapas, atravesaban la región de Perea y luego volvían a cruzar el Jordán para entrar a Judea, a la tierra de Jerusalén. Y todo ello, como digo, para no pisar Samaria. Y sabemos, los judíos iban a Jerusalén a adorar a Dios en el templo todos los años. ¡Qué pedazo de huerta! Y fijaros, si no les quedaba otra opción que pasar por Samaria, por lo que fuese, porque fuesen mal de tiempo o lo que ocurriese, y tenían que pasar sí o sí por Samaria, fijaros el extremo, que se llevaban la comida para todo el viaje, y así no tener que consumir nada que comprasen en Samaria, porque según ellos podía estar contaminado al haberlo tocado un despreciable o inmundo samaritano. Fijaros qué situación. Y déjame que os explique por qué ese desprecio de los samaritanos, porque en la Biblia está, y podemos explicarlo de forma rápida. Mira, siglos antes de Cristo, varios siglos antes, os acordáis todos que el reino del norte, Israel, fue derrotado y fue llevado cautivo por los asirios. ¿Y qué hizo el rey de Asiria? Lo que hacían en aquella época cuando conquistaban una región y se llevaban a la gente esclava. Repobló esa zona de Israel con gente de otros países. Segundo libro de Reyes, dejadme que lo lea, capítulo 17, 22 al 24. Dice que los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam y no se apartaron de él. Como consecuencia, versículo 23, hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, como él había hablado por medio de todos sus siervos los profetas. E Israel fue llevado de su propia tierra al desierto, a Asiria. Fueron esclavos hasta hoy. Versículo 24, y el rey de Asiria trajo hombres, repobló, con hombres de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Introdujo gente nueva. Y dice que tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿Y qué pasó? Lo lógico y lo normal. Que con el paso del tiempo esos extranjeros se mezclaron, se casaron unos con otros, con los hombres y con las mujeres judíos, que algunos quedaron en Israel sin deportar, evidentemente no se llevaron a todos. ¿Y qué es lo que se formó? Pues se formó una nueva raza mezclada que fue llamado como los samaritanos.
Pero claro, además de esa mezcla de raza física, se mezclaron más cosas. Se mezclaron las religiones, las costumbres. ¿Y qué pasó? Pues que empezaron a adorar tanto a Dios como a los dioses que habían traído los de afuera. ¿Os suena a nuestra actualidad? Pues como somos. Y la verdad que es cierto, si leemos las Escrituras, que los samaritanos terminaron adorando solo a Dios. Llegó un momento que dijeron, ¿qué estamos haciendo? Pero no lo hacían de la forma correcta. Porque en vez de adorar en Jerusalén, ellos adoraban en el monte Gerizim. No vale adorar como uno quiera. Dios tenía establecido que era en Jerusalén, y ellos decían, bueno, nosotros adoramos aquí, ¿qué más da? Pues no da igual. Y luego ocurrió que cuando Israel volvió del cautiverio, en los tiempos de Esdras y de Nehemías, y os acordáis, se reconstruye el templo, pues los samaritanos quisieron o se ofrecieron para ayudar a reedificar el templo. ¿Pero qué pasó? Los judíos rechazaron esa ayuda. Evidentemente los samaritanos se enfadaron. ¿Y qué hicieron? Pues terminaron construyendo su propio templo. ¿Dónde? Donde no debían, en el monte de Gerizim, donde ellos adoraban. Eso fue unos 400 años antes de Cristo. Así que la relación, por tanto, era mala entre judíos y samaritanos en ambos sentidos. Pero hubo una gota que colmó el vaso y ya creó un odio terrible de los samaritanos, incluso hacia los judíos. Si los judíos hemos visto que no querían a los samaritanos querían menos a los judíos. Porque, como digo, hubo una gota que colmó el vaso. ¿Y sabéis cuál fue? Fue la destrucción de ese templo de Gerizim por parte de los judíos. Les destruyeron su templo. Por tanto, la enemistad y desprecio por siglos entre judíos y samaritanos, como vemos, es profunda, muy profunda. Y el contraste entre tanto odio y entre tanta enemistad, aquí es la misericordia y la compasión de Cristo que trasciende, que traspasa fronteras raciales y fronteras culturales. El alcance de la misericordia de Jesús es tal que estuvo dispuesto a ir hasta Jerusalén, fijaros, donde primero los judíos lo iban a matar. Pero es que encima lo hace pasando antes por Samaria, donde también sabía que iba a ser rechazado, porque era judío y porque iba a ir, según los samaritanos, iba a Jerusalén. Este va a adorar al templo, a ese templo que no nos han dejado construir y que encima han destruido el nuestro. Y a pesar de eso, el Señor aplica su misericordia en Samaria, como vamos a ver. Porque la misericordia de Jesús no entendía de raza, no entendía de disputas políticas o religiosas entre judíos y samaritanos. Y entonces manda a sus mensajeros delante de él a esa aldea de Samaria, donde además de comer y descansar, seguro que iba a predicar su evangelio con toda misericordia ante los samaritanos, como hacían por cada pueblo que pasaba. Pero el caso es que esos samaritanos de esa aldea, versículo 53, rechazan a Jesús. Y como he dicho, lo rechazan porque sabían que iba a Jerusalén. Ellos todavía no sabían muy bien quién era Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Estaban un poco aislados de todo eso. Como dice el versículo 23, no le recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Ellos pensaban que iba a adorar al templo de Jerusalén. Ellos no iban a permitir que ningún judío fuese a adorar a ese templo. Recordad, no quisieron la ayuda de los samaritanos para reedificar el templo. Y encima habían destruido el templo samaritano de Gerizim. Así que Jesús y sus discípulos tenían, por así decirlo, todas las papeletas para ser rechazados por los samaritanos. Es para decirle: Jesús, no pases por ahí, si sabes lo que va a pasar. Y ante ese rechazo, lógico y normal en aquel tiempo, tenemos la reacción de Juan y Jacobo. ¿Os acordáis? Juan y Jacobo. ¿Os acordáis de su sobrenombre? Lo vimos hace tiempo.
Boanerges les puso el Señor. ¿Qué significaba eso de Boanerges? Los hijos del trueno, que saltaban a la primera, eran impetuosos. Y ellos quisieron tomarse la justicia por su mano y pidieron al Señor que les dejase mandar fuego consumidor sobre esa aldea, versículo 54. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Es que si yo fuese ellos diría lo mismo, estaría allí y diría: ¡qué desprecio el de estos samaritanos hacia Jesús! ¿Cómo se atreven? Estarían pensando aquellos discípulos. Y yo pensaría lo mismo. Yo les mandaría el fuego consumidor, el misil ese nuevo de los rusos y todo lo malo. ¡Qué malos que son! Habéis rechazado a Jesús. Pero recordemos, lo decíamos al principio, Dios es Dios de verdad. Tenían razón Juan y Jacobo. Dios es el Dios de justicia. Podía mandarle el fuego en cualquier instante. Y se lo merecían. Pero a la misma vez, Dios es misericordia. Mirad, la verdad y la justicia siempre tienen que ir acompañadas de misericordia. Porque si no, ¿sabéis en qué se convierte? En legalismo y en falta de amor. Sí, tengo razón, pero la razón hay que saberla llevar y llevarla en amor. Y claro, eso es lo que le ocurre a los discípulos. Mostraron toda la verdad, mostraron toda la justicia, pero se olvidaron de la misericordia. Y el Señor reprende esa actitud y esa reacción de los discípulos. Mirad, destruir y despreciar a los que rechazan la verdad, hermano, eso no es predicar el Evangelio. Y a diferencia del exceso de celo de los discípulos, el Señor responde mostrando el alcance de su misericordia. Una misericordia que alcanza a todo tipo de personas, hasta a esos malvados samaritanos. Y el Señor les dice en el versículo 56, el Hijo del Hombre no ha venido para destruir la alma del hombre, que es lo que se merecen, que sí. Ha venido para salvarla. ¿Y qué hizo? Se fue a otra aldea, a seguir predicando probablemente. Así que Dios muestra misericordia hacia todo el mundo. Su mensaje de salvación es igual para todo el mundo. Ahora, hay muchos que lo rechazan. La mayoría rechaza ese mensaje, lo sabemos, es obvio, por desgracia. Y aunque esa misericordia de Dios, como vemos, es universal, Dios es rechazado de forma continua y persistente por las personas. Y cuando ese rechazo es continuo y es persistente, llega un día que esa misericordia se retira, se aparta. Porque Dios también es justo y es verdad. Va todo unido. Acordémonos y lo veremos cuando lleguemos al capítulo 10. Algún día llegaremos al capítulo 10 de Lucas. Pero cuando el Señor manda a predicar a aquellos 70 hombres, como digo en el capítulo 10 de Lucas, fijémonos lo que el mismo Jesús también les dijo y les preparó y les anunció: os va a pasar esto. Lucas capítulo 10, versículos del 10 al 12. Dice: en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid a sus calles y decid: hasta el polvo de vuestra ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra vosotros. Pero ¿sabéis esto? Si nos sacudimos el polvo de los pies, pero no es capricho, no es que me habéis rechazado y me voy cabreado, perdóname que hable así, pero es para que lo entendamos, no es capricho. ¿Sabéis de esto? Dice el Señor, que el reino de Dios se ha acercado, que se os ha predicado, que habéis tenido la oportunidad, que habéis tenido la misericordia aquí delante.
y la habéis rechazado. No es culpa de Dios, es culpa del hombre que rechaza a Dios. Y entonces, versículo 12, dice allí el Señor: os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Y ya sabéis lo que pasó con Sodoma, cómo Dios la tuvo que destruir. El Dios de misericordia. El Señor mostró misericordia por todos los habitantes de esa aldea, y a pesar de que lo rechazaron, no los destruyó instantáneamente como le pedían sus apóstoles, y tenían razón. Simplemente tuvo misericordia, y por gracia, como dice al final, se fueron a otra aldea. A lo mejor tiempo después, cuando Pablo volvió por aquella zona, o los apóstoles estuvieron predicando por aquella zona, muchos de esos se convirtieron, porque ese día Dios no los consumió como se merecían. Eso es la misericordia de Dios. Se fueron a otra aldea. Así que este es el ejemplo en esta mañana que vemos de la misericordia de Jesús. El Señor Jesús estaba dispuesto a mostrar compasión, incluso hasta para los que no lo merecían. Y esta misericordia es igual para todo el mundo. Es igual para todo tipo de personas. Por tanto, hermanos, teniendo muy en cuenta que nunca debemos comprometer la verdad de Dios, nunca debemos comprometer ni tolerar el pecado, como creyentes, como discípulos de Jesús, lo que sí tenemos que hacer es seguir el ejemplo de nuestro Maestro y mostrar misericordia con todos aquellos que están perdidos por su pecado y que necesitan recibir y escuchar el mensaje verdadero de salvación. Necesitan que se les predique fielmente el mensaje del Evangelio. Decirles que necesitan arrepentirse de su pecado, que son pecadores y que van a ese infierno que sigue ardiendo. Y querido hermano, eso no es ser duro, eso no es ser malo, eso no es ser, es que como eres. No, eso es tener misericordia por las personas, porque esa es su mayor necesidad, porque se van al infierno. Predicar el Evangelio, tener misericordia sobre las personas que no tienen salvación. Mirad, no consiste en organizar, como hicieron hace siglos algunos, una cruzada, ni crear una inquisición contra esas personas, como digo, como algunos hicieron hace siglos. Quizá hay otros que hoy en día la hacen sin inquisición y sin cruzada, la hacen de otra forma más aparentemente normal. Pero nuestra misión como iglesia no es fijarse ni perder el tiempo, hermano. Perder el tiempo en juzgar lo que hacen nuestros vecinos. No podemos perder el tiempo en juzgar o en pensar lo que hacen en tal sitio o en tal iglesia o en tal lugar. Nuestra misión es que con la Biblia en la mano, que es la única verdad, con la Biblia en el corazón y con la Biblia en la mente, como digo, nuestra misión es confrontar con amor el pecado y llamar con amor al arrepentimiento a las personas y no perder el tiempo en lo que no sirve. Porque el juicio final, hermanos, no nos corresponde a nosotros, ni el final ni en la hora, sino que el juicio debemos dejárselo a Dios, porque el juicio es de Dios. El Señor Jesús dijo en Mateo 7, versículos del 1 al 3, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, con la medida con que midáis se os medirá. Y yo podía juzgaros a vosotros, a todos, y seguro que os saco alguna falta.
pero si mido mis faltas, de verdad no merece la pena que yo juzgue a vosotros, porque seré juzgado de la misma manera. Así que mejor me estoy quieto. Y como dice el versículo 3, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? El carácter misericordioso de Jesús estuvo siempre, como hemos visto, disponible para ir a morir en la cruz en Jerusalén. Y esa misma misericordia sigue hoy disponible para perdonar tu pecado. Esa misma misericordia sigue hoy disponible para regalarte salvación, aunque no lo merezcas y aunque no puedas alcanzarla por ti mismo ni por tus méritos. Los méritos son de Cristo. Él ya hizo los méritos. Su misericordia está disponible para todo aquel que cree en Él y que se arrepiente de su pecado, sea cual sea su raza, su condición social, su condición cultural. Dios es el Dios de verdad. Dios es el Dios de justicia. Y Dios es el Dios de misericordia. Dios es ese Dios que se complace y que se deleita en mostrar misericordia. Hacia mí, hacia cada uno de vosotros. Una misericordia, fijaros, que hemos repetido y que no debemos de dejar de repetir. Una misericordia que derramó entregando como sacrificio a su Hijo Jesús en la cruz. Y lo entregó para pagar nuestra culpa, lo entregó para pagar nuestro pecado. Esa es la misericordia de nuestro Señor. Y déjame que termine leyendo un pasaje del profeta Miqueas, y con esto terminamos. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Dice allí el profeta: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad, la rebeldía de su Hijo? ¿Qué Dios hay que pasa por alto, que perdona el pecado de su Hijo? Y sigue diciendo: no persistirá en su ira para siempre. No mostrará su ira para siempre como debería demostrarla quizá. ¿Por qué? Porque se complace en la misericordia. Pero sigue diciendo el 19: y volverá a compadecerse de nosotros. No dejará de tener misericordia por nosotros, dice Miqueas. ¿Y cómo no va a volver o no va a dejar de compadecerse de nosotros? Fijar. Hollará nuestras iniquidades. Hollará. Es decir, hará un hoyo, un agujero profundo. Y allí va a meter nuestro pecado, nuestras iniquidades. Y sigue diciendo: sí, arrojará a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Enterrará nuestro pecado en lo más profundo. En vez de ponernos una piedra con una cadena al cuello y mandarnos a nosotros al fondo del mar, que es donde deberíamos de estar, miserable de mí, Él arrojará a las profundidades del mar nuestro pecado. Esa es la misericordia de nuestro Dios. Pero no solo la arrojará, es que ya la arrojó el día que murió en la cruz. Hermanos, tenemos un Dios de misericordia, un Señor de misericordia que no merecemos. A Él sea la gloria. Señor, te damos la gracia en esta mañana. Señor, y no tenemos palabras. Yo no encuentro palabras para describir tu misericordia, para describir ese amor, esa gracia que no tiene medida, que tiene un alcance infinito, mucho más allá de lo que nuestra razón puede entender. Como el Dios creador de todas las cosas se hizo hombre para morir en una cruz, para
venir con el propósito firme para firmar su mirada en una cruz y allí humillarse para ocupar el lugar que me correspondía a mí o que nos correspondía a nosotros. Señor, te alabamos y te adoramos por ello. Señor, y te rogamos que tú sigas salvando personas para, Señor, arrancarlos, rescatarlos de esa condenación eterna en ese infierno que sigue ardiendo, Señor. A ti sea la gloria en todo. En el nombre de Jesús.